Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal. Y bueno, hoy lo que les voy a reciclar es un bidón de estos, que hay un montón. Espero que les guste la propuesta y los dejo con el video. Bueno, lo que voy a hacer primero es con lápiz marcar la parte de los costados. La voy a dejar lo más larga que puedo, ¿no? Dentro de vamos a sacar las curvaturas. Bueno, después lo van a ver. Y después con lápiz estoy marcando para después hacerlo primero con cúter y después con tijera. Todo acá alrededor le voy a sacar toda esta parte, ¿no? Acá volvemos a dejar esta parte bien larguita, así, con este formato, y acá le vuelvo a cortar. Una vez que ya le corté la parte de acá arriba, lo que voy a hacer, voy a agarrar una hoja del tamaño así. Justamente este tiene este formato, ¿no? Cada una ve el que tiene. Así están los costados. Lo voy a doblar en dos. Esto es para que me quede bien centrado el corte que le voy a hacer. Lo voy a doblar en dos y le voy a dibujar acá una especie de medio corazón. Lo voy a cortar con tijera y entonces nos va a quedar las dos partes casi iguales. Una vez que tengo esto, lo marco así, pero más o menos por ahí. Voy a dejar acá un lugar así razonable para que podamos guardar las cositas. Bueno, lo podemos cortar si nos resulta más fácil. Eso es, van buscando la comodidad de cada uno. Recuerden que ya supuestamente tenemos esta parte cortada y después vamos a dibujar también con lápiz sobre el bidón este dibujo que acabo de, bueno, se me salió, pero es yo porque te estoy mostrando cómo lo voy a hacer, porque si no esto lleva mucho tiempo. Bueno, una vez que marqué el semicorazón, voy a cortar todo lo que yo les dije. Bueno, y les va a quedar algo así. Tienen que voy a sacar este, lo vamos a guardar para otro proyecto. Y les va a quedar algo así. ¿Ven? Este, bueno, tenía otro formato acá de costado, no importa. Hay que usar todo. Una vez que lo tengo así, voy a hacer un agujerito acá y acá. ¿Qué le voy a pasar por ahí? Esto es lo que viene también todo para reciclar. Esto es lo que viene dentro de las sodas. Entonces le voy a marcar el agujerito de un lado, el agujerito del otro, y después se lo voy a pasar por el medio para tener como una agarradera. Es un modelo bastante como modernoso. Ahora vamos a ver cómo queda. Bueno, primero también le voy a dar 2 manos de pintura a la tiza. Ahora voy a elegir el color y tenemos que dejar secar, como siempre les digo, entre mano y mano 24 horas, más las superficies no porosas. Hay gente que le quiere dar una mano de barniz antes para que tenga un poquito de mordiente, pero en las pinturas eternas que yo uso, la verdad que no se necesita. Si lo dejan secar 24 horas, que es como lo hice en la lata, que vieron la lata huevera, si no la vieron también la voy a dejar aquí arriba, no se sale con nada, son fuertísimas, tienen una adherencia espectacular y un poder cubritivo divino. Así que voy a elegir el color y le voy a dar con esponja, eso sí, con esponja el color de las 2 manos de pintura a la tiza. Bueno, acá hice una mezclita porque lo quería un poco más clarito, este color rubí precioso que tiene Eterna en la Shell Paint. Miren qué precioso.
Ya creo que se los mostré en otro video, puede ser uno que estoy haciendo al mismo tiempo. Bueno, mezclé ese rubí con un poquito de este que es arena, porque lo quiero hacer más clarito, porque después van a ver, voy a hacer otro detalle acá, que quiero que esté el rubí bien fuerte. Bueno, lo que voy a hacer con una esponjita, ya les dije, vamos a pintar con paciencia todo el bidón. Y vamos a dejar secar 24 horas, es muy importante el secado entre mano y mano. Mientras dejamos secar esto, miren qué belleza lo que voy a hacer ahora y les voy a enseñar. Eso es con porcelana fría, estilo Capitoné. Yo tengo este marcador que es para estilo Capitoné, pero para el que no lo tenga, yo se lo voy a enseñar a hacer caseramente. No el cortador, pero el formato Capitoné. Miren que yo les di 2 manos de la pintura de la tiza eterna y miren adentro cómo parece que está pintado. Y yo solo lo pinté por fuera. Yo les dije que acá le iba a hacer algo con el rosa más oscuro, pero vieron que a medida que voy haciendo las cosas voy cambiando. Así que lo dejé, yo iba a tener la porcelana fría en ese rosa, pero la teñí con acrílico blanco eterna, porque vieron que la porcelana fría, si uno no la tiñe, al secarse queda como transparente. Así que ahora les voy a enseñar a hacer eso. Pero primero, el tubito que va a ir acá arriba, no quiero mover mucho porque está muy fresquito esto. El tubito que va a ir acá arriba, que es el tubito que ya les dije, creo que ya les dije. Lo que pasa es que como grabo en partecitas el video, hay cosas que no me acuerdo y ya las dije. Es el tubito que está dentro de la soda, ¿no? Y lo que voy a hacer es le di 2 manos de acrílico blanco, lo dejé secar y voy a hacer con un palito que no estoy encontrando, acá, y con acrílico rojo, algo para que tenga un poquito más de color, y le voy a hacer una florcita así, muy facilita, así, con 4 puntitos, capaz que le pongo en el medio alguno verde. Así voy a hacer todo el palito y voy a dejar secar. No lo voy a hacer más porque así ya se dan cuenta. Voy a hacer eso y lo voy a dejar secar. Déjenme que voy a dejar esto acá para que no se me manche. Voy a limpiar esto. Siempre hay que tener mucho cuidado con las cosas que no se sequen, que después las arruinamos. Bueno, ahora les voy a enseñar a hacer esta parte con porcelana fría, que yo ya la he teñido. No es para comer patroncito, es porcelana fría. Él escucha ese ruidito y piensa que es algo para comer. No. Después te digo. Bueno, esto lo teñí con un poquito de acrílico blanco. Y luego yo la tenía un poquito dura, esta porcelana, porque hace mucho que no lo usaba, pero vamos bien. Bueno, yo se los voy a enseñar a hacer un poquito rápido y después yo lo voy a hacer más prolijo. ¿Qué hice con esto? Hice un rollito, ¿sí? Y no sé, no estaba encontrando las cosas. Bueno, y lo voy a empezar a achatar con un grosor como este, aproximadamente. No hay medidas exactas en esto. Ahora estoy buscando la regla. Tengo tantas cosas en la mesa. Si ustedes supieran. Bueno, voy a agarrar esta regla que no es la que estaba buscando. Pero bueno, yo lo hice de 4 centímetros y medio, más o menos, pero lo quedé, digamos, cuando ustedes van aplastando esto. Se los voy a enseñar bastante rápido, así no se hace largo el video. Vamos haciendo como un rectángulo. Yo ahora voy a hacer uno idéntico a este, porque me quedé corta, porque lo voy a hacer hasta aquí, ¿no? Que continúe esto hasta aquí. Bueno, pero yo solamente ahora se los voy a enseñar a hacer lo que hice y después lo voy a hacer fuera de cámara. Una vez que yo medí esto, que veo que el rectángulo me quedó igual al otro, ¿qué hago? Le pongo el marcador Capitoné, lo aprieto bien y lo saco. Ven que aquí me quedó un poquito menos apretado,
Bueno, yo igual esto es ahora para mostrarles. ¿Y qué hice? En esos huequitos del capitoné le puse como pegamento con la parte de esta parte de abajo de esta esteca. Le puse el barniz dimensional de Eterna y le pegué las medias perlitas que ahora se les voy a mostrar. Pero le pegan lo que tienen, ¿no? Bueno, yo le puse el dimensional y le pegué la media perlita en cada huequito. Y así va a quedar. Lo que les guste. Ahora yo te los voy a enseñar a hacer casero el cortador, digamos, el formato capitoné. Es muy fácil, la verdad. Yo porque lo compré, pero si no lo tengo, cuando no lo tenía, lo hacía así. Miren, vamos a hacer que estamos en la misma posición que antes. Agarramos algo filoso, más o menos una regla, y le vamos haciendo, miren que les voy a mostrar esta parte, y le vamos haciendo así. Traten de hacer más o menos que estén igualitos los espacios, ¿no? Una vez que lo hacen para uno, ven ahí lo hice un poquito angosto, pero me van a saber entender. Una vez que lo hice para un lado, lo hago para el otro. Una vez que termino este lado, ¿qué hago? Agarro una esteca de estas, la que más les guste o la que más les guste cómo queden, para hacer los detalles del centro. Y en cada unión hacemos esto. Y miren qué perfecto el capitoné, sin tener cortador de capitoné. Ustedes ya lo hacen idéntico, idéntico, idéntico. ¿Qué les parece? Pueden utilizar esta, pueden utilizar esta más chiquita. Y así tienen el estilo capitoné. Bueno, yo lo voy a hacer igual que este, ya les dije, lo voy a pegar también, lo pegué con el barniz dimensional. Lo pueden pintar con cola de carpintero. Y lo voy a pegar hasta ahí. Y dejamos secar. Dejamos secar eso. Vamos a dejar secar esto. Después haré dos agujeritos de cada lado. Este me cayó algo, que les voy a mostrar cómo hay que hacerlo. Y vamos siguiendo con el trabajo. Lo que vamos a hacer, mientras espero que se seque todo, es la parte donde va a ir el tubito que también se está secando. Ya lo hice de un lado, después lo vamos a pintar. No hay problema que se haya salido la pintura porque tuve que hacerlo con cúter. Lo vamos a hacer así. Voy a dejar estas pequeñas, no sé si lo ven, como triangulitos, para que sostenga, porque si yo le saco todo eso, va a bailar mucho el palito. Entonces yo quiero que esté más o menos fijo. Por eso le dejo esto que después se lo voy a pintar. Y ya lo van a ver el trabajo terminado. Bueno amigos, trabajo terminado. Miren qué precioso el capitoné. Ahí le puse el barniz. Estos son los productos que utilicé. La pintura Chalk Paint de Eterna, preciosa. Le di 2 manos de barniz mate también para la misma pintura. Y la parte de el capitoné en porcelana fría le di con dimensional. Bueno, espero que les haya gustado el trabajo. Ahí le pegué un adornito y acá le puse acrílico también dimensional para hacerle un toquecito. Esto les quiero decir que aguanta mucho peso. Tanto el cosito este que reciclamos también de soda, como el bidón. Miren, yo voy a tapar la marca. Voy a poner 3 frascos de acondicionador. Bueno, se va a ver la marca acá. De 400 gramos cada uno. Para que vean lo que aguanta. Bueno, pueden poner cosas más bajas, ¿no? Pero el peso que aguanta esto que acabamos de hacer. Así que es muy fuerte. Pueden guardar lo que quieran. Ahora lo voy a sacar, así no se ve la marca.
Bueno, y hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado el tips que les enseñé para hacer el capitoné si no tienen marcador para el mismo. Así que bueno, hasta aquí llegó el video, nos vemos en la próxima. Chau, chau.